Buen día. Buen día. Ahora sí, no los escuchaba bien porque no tenía los audífonos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Así es. Bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a terminar un ratito antes de las 8:30 porque, como les comentaba, tenía otra reunión alrededor de esta hora y necesito terminar unos minutos antes, pero la clase que viene podemos retomar y en todo caso, a ver, aguardame un segundito. Podemos retomar y además la clase pasada trabajamos bastante más, así que en parte está recuperado. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es retomar con la cuestión de la metodología de las ciencias naturales y la cuestión de las ciencias sociales, ¿no? O sea, veníamos trabajando esta cuestión de en qué medida las ciencias sociales deben tomar como modelo a las ciencias naturales. En ese marco, también hemos trabajado la cuestión de cómo el positivismo en el siglo XIX plantea que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales, y eso significa que hay un único método científico, por eso al positivismo del siglo XIX se lo suele relacionar con el monismo metodológico porque viene de uno, entonces hay un único método científico, y por otra parte, que al mismo tiempo no solamente que hay un único método científico, sino que además hay una forma específica de abordar los fenómenos sociales, que es básicamente el uso de la matemática y la experiencia, los experimentos empíricos como de laboratorio, como procedimiento de trabajo, como procedimiento de trabajo, ¿sí? En el marco de las ciencias sociales. Es decir, que tenemos monismo metodológico, experimentos de laboratorio y utilización de la matemática como lenguaje común para poder expresar la estructura de los fenómenos sociales de la misma manera que los fenómenos naturales. Entonces, voy a buscar la presentación, si me aguardan un segundo. Les pido si por favor pueden apagar los micrófonos. Bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla que había compartido en la clase pasada para seguir avanzando en la presentación. Habíamos llegado a desarrollar también cómo en las ciencias sociales en el siglo XIX la cuestión del uso de las estadísticas y de las matemáticas se presentan concretamente en autores como Durkheim, que es el padre de la sociología moderna, y poníamos este ejemplo donde él específicamente estaba estudiando los suicidios en un periodo específico determinado en Europa, y entonces lo que hace es producir estadísticas durante el siglo XIX, año a año, donde se exponen los principales datos relacionados con su objeto de indagación, ¿sí?
Bueno, hasta acá habíamos llegado. Lo que vamos a ver hoy es cómo en la primera mitad del siglo XX y en el marco del positivismo, y habíamos hablado de un suelo común, esto sí lo habíamos trabajado, en el marco del positivismo van a desarrollarse diversas teorías científicas que se desarrollan y se despliegan al interior del propio positivismo. Esto me parece importante, porque ¿qué significa que estas teorías se desarrollan al interior del propio positivismo? Significa que hay un suelo común entre estos autores que voy a presentar, que son Popper, Kuhn y Lakatos. Ese suelo común que se desarrolla durante la primera mitad, cuya discusión se desarrolla durante la primera mitad del siglo XX, se da en el marco de que estos autores comparten la visión positivista. Es decir, estos autores van a decir, hay un único método científico, el método de las ciencias sociales tiene que asimilarse al método de las ciencias naturales, el uso de la matemática es fundamental y la idea de experimentos empíricos el uso de experimentos empíricos de laboratorio es fundamental para poder desarrollar la teoría. No obstante eso, la teoría social y la teoría natural, de las ciencias naturales. Ahora, no solamente eso, sino que estos autores en ese marco y compartiendo estas ideas como base, van a dar un debate y van a plantear, podríamos decir, determinadas cuestiones que trascienden el problema del monismo metodológico y de la experimentación y del uso de la matemática, y van a mostrar que hay problemas en el marco del positivismo y que esos problemas tienen que ver con problemas de abordar la ciencia de ese lugar positivista, ¿no? O sea que en el marco del positivismo, suponiendo ese suelo común del experimento, del uso de las matemáticas y de, se me fue el tercero, experimento, uso de la matemática y monismo metodológico, en ese marco es en el cual se van a desarrollar estos autores, ¿no? Y se van a plantear una serie de discusiones suponiendo este suelo común. Entonces, vamos a tener en la primera mitad del siglo XX un despliegue de un autor que es considerado un gran autor y es muy importante para la primera mitad del siglo XX, que es Karl Popper. Él va a desarrollar toda una teoría que se va a llamar falsacionismo, ¿sí? O sea, su teoría en el marco del positivismo se va a desarrollar para ese lado, para el lado del falsacionismo. De hecho, Popper es el representante filosófico del falsacionismo. Luego tenemos a Kuhn, cuyo eje central va a estar portado en la idea de paradigma, que ya vamos a ver, y Lakatos, que va a desarrollar su análisis científico planteando la existencia de programas de investigación. Esto es una síntesis apretadísima de lo que representa, de la vertiente teórica que representa cada uno de estos autores. Es decir, Popper, Kuhn y Lakatos los podemos encuadrar como positivistas y al mismo tiempo cada uno de ellos va a desarrollar un aspecto, un concepto, y ese concepto en el caso de Popper es el falsacionismo, en el caso de Kuhn es el concepto de paradigma, es decir, su teoría está centrada en el concepto de paradigma, y Lakatos centra su análisis en el concepto de programas de investigación. Por supuesto que esto es una simplificación muy grande, pero que ayuda a pensar las cuestiones relativas a estos autores y los ejes centrales de su teoría. Bueno, habíamos dicho entonces que dentro del positivismo había un suelo común y lo primero que vamos a ver es el falsacionismo, ¿no? Como les decía, el falsacionismo es una forma de pensar la ciencia que es desarrollada por Popper en la primera mitad del siglo XX.
Popper pertenece a lo que se conoce en ese momento, en la primera mitad del siglo XX, el Círculo de Viena, o sea, es un autor que participa de grupos de trabajo, de investigación en ese marco, en el marco del Círculo de Viena, y en su libro, Conjeturas y Refutaciones, que lo escribe en el año 1963, o sea, casi ya pasando la primera mitad del siglo XX, en primer lugar lo que él va a plantear es un criterio de demarcación de cuándo una teoría es científica y cuándo no lo es. Él va a decir, hay teorías que son científicas y hay teorías que no son científicas. Ahora, ¿cuándo una teoría es científica? Bueno, él va a decir esto, una teoría es científica siempre que sea falsable, ¿sí? Ahora vamos a ver y analizar qué significa que una teoría sea falsable, ¿sí? Esto nos va a llevar un rato, porque es un concepto que tiene sus vueltas. A ver, en la hipótesis de Popper con respecto a la cuestión del falsacionismo es básicamente lo que ustedes pueden observar a su izquierda, en la primera columna, donde se expone el concepto de falsacionismo. ¿Qué significa que una teoría se puede falsar? Bueno, para Popper, una teoría es científica cuando se puede falsar. ¿Y cuándo se puede falsar una teoría? Cuando se puede probar, cuando se la puede someter a una serie de experimentos de forma tal que se pueda probar si es falsa. El problema, dice Popper, es que nunca se va a poder probar que es verdadera. Y acá vamos a ahondar. Supongamos, vamos a poner un ejemplo concreto, el ejemplo de la pelota y la pluma. Supongamos que no conocemos esa teoría y que somos nosotros mismos los que presuponemos, sin haberlo probado aún, que los objetos, bajo determinadas condiciones, caen a la misma velocidad y por lo tanto van a caer al mismo tiempo, siempre y cuando se los arrojes de la misma distancia y suponiendo la inexistencia de aire, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos esa hipótesis que todavía no sabemos si es verdadera o falsa, pero bueno, suponemos que eso es así y necesitamos probarlo. ¿Qué va a decir Popper? Popper va a decir, esa teoría es científica, es decir, esa hipótesis que vos estás planteando acerca del comportamiento de los objetos y de su caída, ¿es científica? Siempre y cuando vos puedas generar las condiciones de experimentación que habiliten a que vos puedas poner a prueba esa teoría, ¿no? Poner a prueba. ¿Y qué significa ponerla a prueba? Bueno, significa, por ejemplo, generar una cámara sin aire donde puedas, bajo esas condiciones, ¿qué vas a hacer? Vas a tirar la pluma y la pelota van a caer y vos vas a poder probar que con esos dos objetos, con respecto a esos dos objetos, la pluma y la pelota, sin aire en la cámara, esos dos objetos caen al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, ¿esto significa, pregunto, ¿esto significa que esa teoría queda comprobada? Discúlpeme, profe, ¿podría repetir el ejemplo que se me cortó? Bueno, como habrán notado, necesito que me presten atención porque me lleva mucho tiempo estructurar la pregunta. Pregunto de nuevo. Si yo lanzo una pelota y una pluma, las dos al mismo tiempo, en condiciones de experimentación tales que yo saco el aire de la cámara, las tiro y las dos caen al mismo tiempo, ¿se prueba que mi teoría acerca de que los dos objetos caen a la misma velocidad y al mismo tiempo independientemente de su masa? No, se tendría que hacer otras pruebas. ¿Quién dijo eso? Perdón, ¿quién fue? No, Mariano. bien. Bien, Mariano, ¿por qué se tendrán que hacer otras pruebas? O sea, parecería que no alcanza con haber probado que la pluma y la pelota cayendo al mismo tiempo, haciendo abstracción del aire, con eso alcanza para probar que mi teoría es verdadera. Parece que no alcanza. ¿Por qué no alcanza?
como dijiste recién vos, vos diste la respuesta de por qué no alcanza. Porque nunca se deja de ¿cómo se dice? De probar, creo que era. Pues se necesitan más pruebas en realidad. Se necesitan más pruebas. Ahora, supongamos que en vez de poner una pelota y una pluma, que eso es un caso particular con esa pelota y esa pluma, porque el problema que tenemos es, bueno, podría ser que la pelota y la pluma caigan en el mismo momento cuando sacás la cámara de aire por alguna particularidad que tienen la pluma y la pelota. Con lo cual tendríamos que ver si esa teoría que yo tengo acerca de la caída de los cuerpos le aplica o aplica a otros cuerpos, independientemente de su forma, ¿no? Entonces podría ser que en vez de poner una pelota y una pluma, ponga 2 piedras de 20 kilos, ¿no? Supongamos. O 2 piedras, una de 20 kilos y otra de 100 kilos, ¿no? Y entonces las arrojo, ¿sí? Tendría que probar y ver si caen al mismo tiempo. Ahora, una vez que hice la prueba de la pluma y la pelota y de las 2 piedras, ¿alcanza con eso para probar la teoría? Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque se necesitan más pruebas. ¿Y cuántas pruebas necesitamos para poder probar que esa teoría es verdadera? Porque, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, ahí vamos a diferenciar teoría de experimento, ¿no? La teoría que plantea la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis dice que todos los cuerpos que son arrojados de una misma distancia caen en el mismo movimiento independientemente de la masa del cuerpo, siempre y cuando no haya aire en el ambiente, ¿no? Eso dice la teoría. Ahora, la teoría se refiere a todos los cuerpos. Claro, ¿no? eso en general. Es en general. Hay diferentes tipos de plumas, diferentes objetos para probar. Hay infinitas posibilidades. Claro, pero exacto, Mariano. O sea, yo lo que digo ahí es, estamos diciendo que hay un enunciado de carácter universal, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo acá, lo que se plantea es un enunciado de carácter universal. ¿Qué significa que es un enunciado de carácter universal? Que abarca a todos los objetos a los cuales se refiere. Entonces yo puedo poner, vamos a poner un ejemplo. Todos los objetos caen a la misma velocidad. Para resumir, lo ponemos así, ¿sí? Este es el enunciado universal. ¿Cómo sé que es universal? ¿Por qué? ¿En qué sentido es universal? Abarca una totalidad. Y si yo les preguntase, para ponerlo más simple, si yo les preguntase, en esa oración que dice todos los objetos caen a la misma velocidad, ¿qué palabra nos permite identificar la universalidad dentro de todas esas palabras que se plantean en esta hipótesis? La hipótesis dice, todos los objetos caen a la misma velocidad. ¿Qué palabra de esa oración asegura la universalidad? Todos. Todos, exactamente. Entonces, cuando digo todos, ya estoy planteando un enunciado universal. ¿Sí? Cuando digo todos, ya planteo un enunciado universal. Ahora, ese enunciado universal habíamos dicho que un enunciado universal es una hipótesis legal, ¿no? O sea, es un proyecto de ley, podríamos decir, ¿no? Una propuesta de ley que hay que probar, ¿sí? ¿Se acuerdan de este autor que yo les exponía al principio cuando analizábamos las características del conocimiento científico de Pardo, donde analizábamos que una de las características del conocimiento científico, ¿cuál era? Que se hacía una explicación de la realidad a partir de leyes universales, de leyes, estoy diciendo una perogrullada, estoy repitiendo 2 veces lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se hace un enunciado universal. ¿Y qué es un enunciado universal? Es una ley, una hipótesis legal, ¿sí?
Entonces, todos los objetos caen a la misma velocidad, es la hipótesis. A continuación, ¿qué se debe hacer? Bueno, Popper dice lo siguiente: tenemos un enunciado universal. Esa es la primera, como que tenemos tres etapas en el desarrollo científico, en el procedimiento científico. La primera etapa es construir una hipótesis. La hipótesis es todos los objetos caen a la misma velocidad. La segunda parte consiste en recoger o tomar, producir enunciados observacionales, es decir, observaciones, ¿no? Producimos observaciones. Ya en la segunda etapa del procedimiento, lo que hacemos es empezar a experimentar. Construimos las condiciones para poder realizar un experimento, ¿sí? En este caso, la cámara sin aire y los objetos que vamos a lanzar. Y en tercer lugar, una vez que construimos esos enunciados, que elegimos la pelota, la pluma, que decidimos que la cámara no tenga que tener aire, producimos los enunciados observacionales, a continuación hacemos el experimento. ¿En qué consiste el experimento? Bueno, en tirar los objetos al vacío a ver qué pasa, ¿sí? Bueno, estos son los tres elementos que constituyen el procedimiento de falsación. Ahora, ¿por qué lo llamamos falsación y no comprobación? ¿Por qué lo llamamos falsacionismo y no comprobación? Bueno, porque lo que va a decir Popper es que en el enunciado universal está contenida una totalidad, mientras que los enunciados observacionales y el experimento son casos particulares, ¿no? O sea que ahí tengo un problema ahí, porque quiero probar con experimentos empíricos particulares un enunciado que es universal. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos experimentos necesito hacer para poder probar el enunciado que es universal? Muchos, profe. ¿Sí? Muchos. ¿Y alcanza con hacer muchos? Son infinitos. Exacto. Y en realidad, claro, ¿quién dijo deberían ser todos los posibles? ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. Muy bien, Emanuel. O sea, básicamente, el punto acá es que son infinitos los casos. ¿Por qué? Porque supongamos que incluso nosotros decimos, bueno, vamos a hacer el experimento de caída a los cuerpos con todos los objetos que hay en el universo, ¿no? Y los agotamos. Primero tenemos una dificultad práctica de hacer eso, pero supongamos que podemos superar esa dificultad práctica y hacer la experiencia con todos los objetos que hay en este momento en el mundo. En realidad tampoco alcanza, porque todo el tiempo están apareciendo objetos nuevos, con lo cual todo el tiempo tendríamos que estar sometiendo nuestra teoría a esos experimentos, ¿no? O sea, todo el tiempo están apareciendo objetos, digamos, ¿no? Por ejemplo, nacen personas, por ejemplo, nacen animales, nacen objetos de la naturaleza, ¿no? Se crean nuevas rocas, o sea, todo el tiempo la naturaleza está produciendo objetos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que no alcanzaría nunca, no alcanzaríamos nunca a probar ese enunciado universal con experimentos empíricos a partir de enunciados observacionales. Por lo tanto, dice Popper, esta teoría que vemos acá, todos los objetos caen a la misma velocidad, esta teoría que vemos acá, en términos estrictos, dice Popper, no se puede probar. Pero, entonces acá aparece un rasgo de escepticismo, digamos, ¿no? Porque lo que él va a decir es, no se pueden probar las teorías. No se puede demostrar si un argumento es verdadero, va a decir. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Acá esto es un problema. Y fíjense que Popper está presuponiendo todas las características propias de la visión positivista del siglo XIX. Les pido por favor si pueden apagar el micrófono.
está presuponiendo los supuestos propios del positivismo del siglo XIX, que se deben hacer experimentos empíricos, que se debe utilizar la matemática. Bueno, en este ejemplo particular no lo vimos, pero sí que se debe usar la matemática como herramienta, y ¿qué más era? Y que, bueno, se hacen experimentos, se utiliza la matemática y el método de las ciencias sociales y de las ciencias naturales es el mismo. Bueno, entonces Popper va a decir, no se puede probar si una teoría es verdadera, pero sí se puede probar si es falsa. Por ejemplo, podría suceder que yo lanzo al aire dos objetos y no caigan al mismo tiempo. Eso podría ser. Si eso sucede, voy a estar segura de que mi teoría no es correcta o de que tal vez no hice la teoría en las condiciones adecuadas para demostrar su verdad. Pero en principio la puedo refutar, ¿sí? Con lo cual, no puedo asegurar que una teoría es verdadera, pero sí puedo probar si es falsa. Por ejemplo, un ejemplo más simple y sencillo. Si yo digo que todos los patos que están en el bosque, en determinado bosque, son color negros, y empiezo a hacer el experimento en el bosque de buscar todos los patos y me encuentro negro, 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 blanco, mi hipótesis de que todos los patos son negros es falsa, ¿no? Porque hay encontré al menos uno que no es negro. Por lo tanto, decir que todos los patos son negros en ese lago, en ese bosque, es falso. Entonces, lo que dice Popper es, puedo probar si una teoría es falsa, pero no puedo probar si es verdadera. En el método que él propone es un método hipotético deductivo. ¿En qué consiste el método hipotético deductivo? En empezar una formulación tiene que ver con el procedimiento el método, ¿no? O sea, primero, en el método hipotético deductivo, se empieza por una formulación de un enunciado universal, ¿sí? Y luego se hace todo el despliegue de las observaciones y el experimento empírico, ¿sí? Entonces, para repasar el PowerPoint, porque no lo estaba leyendo, ¿qué dice Popper? Bueno, en su libro Conjeturas y Refutaciones del año 1963, él plantea un criterio de marcación de cuándo una teoría es científica y cuándo no lo es. Para Popper, una teoría es científica si es falsable, es decir, si se pueden establecer condiciones empíricas a partir de las cuales se puede poner a prueba la hipótesis legal que se plantea. El método que él aborda es un método hipotético deductivo, hace una crítica al inductivismo. Él va a decir que desde el inductivismo no se puede desarrollar una teoría, porque el inductivismo supone que partiendo de casos particulares se puede alcanzar una conclusión universal. O sea, él critica esto y dice, el conocimiento no comienza con la observación, cuya repetición permite una generalización inductiva, sino que es al revés. El conocimiento comienza por una postulación de una conjetura o hipótesis que pretende describir o explicar algún aspecto de la realidad, a partir del cual se derivan deductivamente enunciados observacionales que permiten la contrastación empírica. Es otra manera de decir que el método hipotético deductivo plantea, primero viene la teoría, luego la experiencia, y no al revés, ¿sí? Y el falsacionismo significa que la experiencia no puede probar si una teoría es verdadera porque el enunciado legal es universal, mientras que el experimento nunca abarca una totalidad. Este siempre se refiere a determinados elementos. Sin embargo, sí es posible probar si las hipótesis son falsas. Bueno, nos quedan 2 minutos. Si les parece, no hacemos recreo, pasamos a la segunda sesión, al segundo bloque, y analizamos un poco qué es esto del progreso para Popper, ¿sí? Que es algo que hemos estado trabajando en el marco del desarrollo que hace Pardo sobre la idea de progreso y cómo la idea de progreso para los autores de la primera mitad del siglo XX o hasta los autores de la primera mitad del siglo XX
es posible, mientras que a partir de la segunda mitad del siglo XX el progreso no es posible. Bueno, Popper va a postular una idea acerca de la posibilidad de progreso en la ciencia y vamos a ver de qué se trata. ¿Les parece? Bueno, Bueno, pasamos a la próxima entonces. Sí, sí. Bien, bueno, finalizo y vamos a la próxima ahora, sin recreo. Nos vemos ahí. Recording in progress. Bueno, entonces, decía que para Popper hay una idea de progreso, o sea, él va a plantearse la cuestión del progreso en la ciencia, y él va a decir que en realidad la ciencia progresa, lo cual en principio parece paradójico. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa que la idea progresa? Si el objetivo de la ciencia es alcanzar la verdad, y según Popper no se puede establecer si una teoría es verdadera, pero si es falsa, ¿en qué sentido de progreso si nunca puedo alcanzar la verdad? Bueno, Popper lo que va a decir es que hay progreso porque el propio proceso de falsación permite poder alcanzar el progreso en la ciencia. ¿Cómo? Y porque en la medida en que falsamos teorías, en la medida en que probamos el carácter falso de una teoría, dice Popper, nos acercamos cada vez más a la verdad. ¿Por qué? Porque ahora ya sé lo que está mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya sé lo que no es, ¿no? O sea, ya sé lo que debo descartar. Y en ese sentido, cada vez descarto más teorías, y entonces parecería ser que descartando teorías falsas me acerco más a la verdad. Bueno, todo esto es muy controvertido, porque en realidad que yo descarte muchas teorías no significa que me acerco estrictamente a la verdad, significa simplemente que descarte teorías. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que descartar teorías no necesariamente te acerca a la verdad, digamos, no podemos estar tan lejos de la verdad descartando una teoría como no, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si la hipótesis nuestra, por ejemplo, es que todos los objetos caen a la misma velocidad, hago la prueba y concluyo que no es verdad que todos los objetos caen a la misma velocidad, ¿qué sé de los objetos? Bueno, uno podría decir, en realidad lo que sé es que no todos caen a la misma velocidad. Probé lo contrario de lo que quería probar, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, algo sé, ¿sí? Pero no es que, Popper dice, a medida que descartamos teorías nos acercamos a la verdad porque sabemos lo que las cosas no son, entonces nos acercamos más a la verdad. No, ya el propio hecho de descartar una teoría nos pone ante una verdad. ¿Esa verdad cuál es?
que si yo planteaba que los objetos caen a la misma velocidad y pruebo que no, entonces ahora puedo plantear el enunciado universal contrario, que no todos los objetos caen a la misma velocidad, o que todos los objetos no caen a la misma velocidad. Con lo cual, digamos que tengo una verdad adelante, ¿no? Fíjense que, bueno, este planteamiento que hace Popper de no se puede alcanzar o probar la verdad de una teoría es problemático, ¿no? Pero este autor se basa para decir esto, de que no se puede probar el carácter verdadero de una teoría, se basa en esta idea de que nunca alcanzan los casos particulares y los experimentos empíricos, ni todos los enunciados observacionales del mundo van a permitir poder probar una teoría que tiene carácter universal. No obstante eso, Popper va a decir, hay progreso en la ciencia. ¿Por qué hay progreso? Porque en la medida en que se descartan teorías, nos acercamos a la verdad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una cosa, Sí. igual quiere decir que tampoco puede, o sea, también tiene muchas infinitas posibilidades de hacer evaluaciones sobre lo que está realizando. No necesariamente puede haber un solo, o es lo que me da a entender. ¿Cómo? Perdón, a ver, ¿me podrías repetir que no lo entendí muy bien? ¿A qué te referís vos? Que justamente, él menciona que es para, supone que es, o sea, sacando las teorías, o sea, negando o sacando justamente no sé cómo explicarlo realmente. No importa, Lo pero no veo, importa. Si te vos explicarlo con tus palabras y en la medida que yo te voy interpretando, te colaboro en los términos a utilizar. A ver, decime. como que justamente dice justamente que está descartando siempre todas las teorías. O sea, siempre va a haber infinitas posibilidades de eso. No siempre va a tener, o sea, siempre va a haber alguna posibilidad más para poder descartar. Sí, claro. A ver si te entiendo. Yo planteo, todos los objetos caen a la misma velocidad. Hago el experimento, ¿sí? El experimento me da que los objetos que sometí a experimento empírico caen a la misma velocidad, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la teoría si pruebo eso? ¿Puedo decir que es verdadera? No, porque justamente, o sea, yo sigo pensando de que a mí siempre va a haber otra posibilidad que me va a decir completamente lo contrario, pero es cuestión de averiguarlo. Claro, podría ser que yo hice ese experimento acotado y me da que esos objetos caen a la misma velocidad, pero no sé qué pasa con los otros. Entonces tendría que hacer experimento con otros. ¿Sí? Hago experimento con otros y puede ser que todos sigan cayendo a la misma velocidad. De hecho, lo más probable es que pase eso con todos los objetos que yo lance. Lo cual no implica que esté probada la teoría, porque siempre puede haber objetos que pueden ser sometidos a experimento empírico. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, al revés, si yo pruebo que un objeto no cae a la misma velocidad que otro, a las mismas condiciones de experimentación de los anteriores, ¿qué pasa con esa teoría? Se le escuchó entrecortado, disculpe, no le escucho bien. Sí, lo que pregunto es, si yo hago un experimento, ¿sí? Tiro la pelota y la pluma, y los dos no caen a la misma velocidad, ¿sí? ¿Qué pasa con esa teoría? Probó lo contrario, justamente. O sea, que no todos caen. Pruebo que no Pero todos caen. ahí también justamente sería que también puede encontrar otros objetos más y ahí puede descartar el de objetos tranquilamente. Por eso digo, también tiene probabilidad de ir alterando dependiendo el objeto que esté realizando. Claro, pero acá lo importante es la relación que se establece entre el enunciado universal y el experimento empírico, ¿sí?
piénsenlo así. Tengo por un lado un enunciado universal teórico y por otra parte experimento empírico, ¿sí? La verdad de ese enunciado universal depende del experimento empírico, no, porque yo puedo hacer infinitos experimentos empíricos y nunca terminar de probar esa teoría. Porque siempre puede haber un objeto o un conjunto de objetos que rechace esa teoría. Yo no, por más que pruebe que todos los objetos caen a la misma, yo pueda someter a un experimento empírico. Entonces no puedo probar la verdad. Ahora, si encuentro un caso en el cual los dos objetos no caen al mismo tiempo, si encuentro un experimento empírico que se contradice con el enunciado universal, lo refuto seguro. ¿Se entiende? Lo refuto seguro, aunque después haga otros experimentos y me dé que en esos experimentos los objetos caen, basta con un solo caso para mostrar que el enunciado universal no es verdadero, porque en el enunciado universal yo estoy diciendo que todos los objetos caen a la misma velocidad. Entonces, si yo primero encuentro varios objetos que caen a la misma velocidad y luego en el experimento encuentro uno que no, pero después encuentro muchos otros que sí, ese único que no es el valor que tiene un gran valor porque es el que me refuta la teoría. ¿Se entiende? Sí, pero igual, pero tranquilamente también tendríamos que saber por qué motivo es el que te lo niega, o eso ya directamente es relevante. Claro, está bien lo que estás diciendo, porque uno podría decir, bueno, la pelota y la pluma caen a la misma velocidad, las dos piedras caen a la misma velocidad, el cuaderno y el lápiz caen a la misma velocidad, la computadora y la tablet caen a la misma velocidad, pero, no sé, dos objetos X, objetos que vienen del exterior, extraterrestres, no sé, lo que vos quieras, de repente no caen a la misma velocidad. Bueno, esos casos puntuales, donde los objetos no caen a la misma velocidad, me refutan la teoría, me la refutan. Ahora, uno podría decir, bueno, hay que ver qué pasa con esos dos objetos, ¿no? Que refutaron. Podría ser que, acá empieza el problema, ¿no? ¿Por qué estos dos casos particulares refutaron mi teoría? Y ahí empiezan los problemas. Pero ya la teoría como tal no queda inalterada. Hay que cambiar algo de la teoría o especificar mejor la teoría y decir todos los objetos caen a la misma velocidad siempre y cuando tal cosa, y entonces restringo un poco más mi hipótesis, o bien tengo que desechar completamente la teoría. Pero ya no va a quedar inalterada la hipótesis universal. Algo voy a tener que modificar, porque había algo que estaba mal. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Se entiende, Luis? O sea, sí. No, sí, lo suponía así, pero es para tener un poco más claro, ¿no? Gracias. Perfecto. No, está muy bien la precisión. ¿Qué pasa con mi hipótesis? Perdón, yo todo el tiempo pienso en esto, ¿no? ¿Qué pasa con esta hipótesis legal? ¿Qué pasa con esta hipótesis legal cuando hay un experimento que la refuta? O tengo que modificar esta hipótesis de alguna manera o la rechazo completamente, pero ya no se va a mantener inalterada. Por lo tanto, esta teoría estrictamente así como estaba puesta no es verdadera. Tal vez le tengo que agregar algo, ¿no? Le tengo que agregar alguna expresión para acotarla, para restringirla, para que sea verdadera o, por ejemplo, yo podría decir, todos los objetos caen a la misma velocidad, excepto los cuerpos que tal cosa. Y entonces ahí salvo la teoría, salvo el enunciado universal de ese caso particular que me refutó la teoría. Lo que pasa es que ya la teoría no es lo que había enunciado originalmente. Cambió, tengo otra hipótesis. Entonces ahora tengo que volver a probar esa nueva hipótesis. ¿Sí? ¿Queda claro ahí, Luis? Sí. Sí que no, sí, siempre va a ir alterando dependiendo si es que por lo que esté experimentando en ese momento. Claro, tengo que alterar el enunciado universal. Cuando se me presenta un experimento empírico que me refuta el enunciado universal,
tengo que cambiar el enunciado universal, aunque sea al mínimo, pero lo tengo que modificar, ya no es el mismo, ¿sí? Y tengo que, una vez que modifico el enunciado universal, tengo que volver a hacer los experimentos, ¿sí? Bueno, vamos entonces a la siguiente filmina. Esto es una síntesis apretadísima de todo el desarrollo del debate intrapositivista que se da en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Una cuestión interesante acá con respecto a Popper es que Popper es un autor de la primera mitad del siglo XX, aunque traspasa el siglo XX porque él escribe su libro Conjeturas y Refutaciones, como vimos, en el año 1963. Es decir, pasada la primera mitad del siglo XX. Ahora, nosotros dijimos que en la primera mitad del siglo XX se produce una ruptura de paradigma y que se empieza a cuestionar la idea de progreso. Popper está en esa transición y todavía sostiene el progreso como parte de la ciencia. En ese sentido, podríamos decir, en el sentido de progreso, Popper es un autor de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene algo de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? O sea, Popper tiene algo de la primera mitad del siglo XX porque sostiene la idea de progreso. Y la idea de progreso se sostiene hasta la primera mitad del siglo XX. Pero a su vez cuestiona la posibilidad de alcanzar la verdad. Y eso es más bien posmoderno, no tan moderno, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué se planteaba en la posmodernidad justamente sobre la cuestión de la verdad? Repaso para el examen. ¿Qué plantea el paradigma posmoderno? ¿Qué planteaba el paradigma posmoderno sobre la idea de progreso, sobre la posibilidad de alcanzar la verdad? Que nunca se va a llegar a la verdad. En realidad no diría que nunca, pero sí diría que la posmodernidad cuestiona la idea de verdad, la idea de que haya una única verdad, ¿no? La cuestionan eso, ¿sí? Hay un cuestionamiento acerca de la posibilidad de alcanzar la verdad. Bien. Y sobre la idea de progreso, ¿qué plantea la posmodernidad? Se cuestiona esa idea. Se cuestiona la idea de progreso. Ahora, Popper sostiene que hay progreso, por lo tanto, en ese sentido es moderno, no posmoderno, porque la posmodernidad cuestiona la idea de progreso y Popper dice, no, hay progreso en la ciencia, con lo cual, desde el punto de vista del progreso, Popper es un autor moderno, pero desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad y de la posibilidad de alcanzar la verdad, ¿es posmoderno o moderno? Posmoderno. Posmoderno, exactamente. Hablaste vos, Sheila, ¿no? ¿O quién fue la que habló? Yo para ir Elena. conociéndolo. Elena, ok. Yo para ir conociéndolo. Bueno. Bien. Vamos entonces ahora a Lakatos. Perdón, a Thomas Kuhn, no a Lakatos. ¿Qué va a plantear Thomas Kuhn? Bueno, Thomas Kuhn escribe en el siglo XX un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas en el año 1962. Todos estos textos que yo les voy enunciando, me parece importante enunciarlos. ¿Por qué? Porque me parece que es muy importante que ustedes puedan leer estos textos en algún momento de su carrera. Por eso yo los señalo. Su famoso libro se llama La estructura de las revoluciones científicas. Es escrito en el año 1962. ¿Y qué va a decir Kuhn? No sé por qué hoy la tengo con Lakatos. ¿Qué va a decir Kuhn? Kuhn va a decir que la ciencia debe ser estudiada y concebida como un proceso histórico. O
sea, su idea de ciencia que de alguna manera plantea Pardo cuando piensa en el concepto de ciencia en un sentido epocal. ¿Se acuerdan que Pardo hace una distinción? En la primera parte de su texto, él dice, bueno, las características del conocimiento científico, tal cual lo conocemos hoy día, son objetividad, carácter crítico, carácter metódico, explicación precisa a partir de la búsqueda de leyes, objetividad, ¿no? O sea, plantea una serie de características, sistematicidad. Y en la segunda parte de su texto dice, bueno, pero se puede pensar la ciencia desde el punto de vista epocal. ¿Y qué significa pensar la ciencia desde un punto de vista epocal? Significa mostrar que el históricamente. Entonces, dependiendo de la época histórica, vamos a tener que para algunos la ciencia es razón, que se entiende por ciencia va mutando históricamente. Bueno, en realidad, Pardo toma esa idea del concepto epocal de ciencia de Thomas Kuhn. No es que primero viene Pardo y luego Kuhn, sino que es al revés. Pardo leyó a Kuhn y dice, bueno, la ciencia se puede pensar desde un punto de vista epocal. Y esto es lo que precisamente plantea Kuhn. Y él va a abordar justamente el concepto de paradigma. Va a decir que cada época histórica se encuadra en un paradigma científico. En ese paradigma se plantea lo que se entiende por ciencia y lo que no, pero ese paradigma va mutando, va mutando. Fíjense que por eso Pardo también llama a los distintos momentos históricos del concepto de ciencia paradigmas. Está el paradigma medieval o el paradigma premoderno, el paradigma moderno y el paradigma posmoderno. Bueno, nuevamente, ahora a la luz de Kuhn, podemos ver que Pardo, que escribe en el año 2000 ese texto, alrededor del año 2000, o sea, es posterior al escrito a este libro de Kuhn, toma Pardo esta idea de paradigma del propio Kuhn, ¿sí? O sea que en el caso del texto de Pardo podemos ver un ejemplo vivo de la concepción que tiene Kuhn acerca de la ciencia, ¿no? Donde él dice, bueno, la ciencia no se trata de un producto lógico racional que se produce en el vacío, sino en un conjunto de prácticas que están históricamente condicionadas y que tienen lugar en el seno de una comunidad científica. Y a su vez la comunidad científica está en el seno de la sociedad. Por eso la ciencia nunca es ajena al contexto histórico en el cual se desarrolla. Creo que un ejemplo de esto lo vimos la clase pasada cuando hicimos una distinción entre historia y ciencia y vimos cómo se podía encuadrar históricamente esta nueva visión posmoderna acerca de la verdad, que es donde se cuestiona la idea de progreso, donde se cuestiona la posibilidad de alcanzar una verdad, y todo esto podemos asociarlo al contexto histórico de la primera mitad del siglo XX, donde se producen una serie de guerras y se muestra que la ciencia en realidad se puso en ese entonces al servicio de la destrucción, ¿no? Por ejemplo, produciendo una bomba atómica que podía destruir a toda la humanidad. Entonces, Kuhn lo que va a asociar y desarrollar fuertemente es el concepto de ciencia entendida como un concepto epocal, como un concepto que va cambiando con la época. Y lo que va a decir entonces es que la ciencia no se trata de un producto lógico racional que se produce en el vacío, sino que se trata de un conjunto de prácticas que están históricamente condicionadas y que tienen lugar en el seno de una comunidad científica. Y en ese marco es que plantea el concepto de paradigma. El paradigma se entiende como un conjunto de generalizaciones simbólicas, para decir Kuhn, modelos heurísticos de investigación, o sea, heurístico significa inventar, yo ahí se los puse como nota al pie, inventar, hallar, modelos heurísticos, modelos donde se inventa, modelos de investigación y descubrimiento, ¿sí? Valores comunes, soluciones ejemplares compartidas por una comunidad científica en un momento dado, o bien como decisión ejemplar relativa a la solución exitosa de algún tipo específico de problema científico, ¿sí?
O sea, que un paradigma, ¿qué es? Para Kuhn, un paradigma es un conjunto de generalizaciones simbólicas, modelos, valores comunes y soluciones ejemplares. Bueno, en el caso del paradigma moderno, los valores comunes, ¿cuáles son? Bueno, los valores comunes son, se me acaba de reiniciar la computadora, bueno, a ver si me reinicia el equipo para mantener, bueno, después veo. Básicamente, ¿en qué consiste la idea de paradigma? En generalizaciones simbólicas. ¿Y cuáles son los valores comunes que predominan en la modernidad? Bueno, los valores comunes que, por ejemplo, predominan en la posmodernidad son la idea que hay progreso, la idea que hay que hacer experimentos de laboratorio, la idea de que la matemática es el lenguaje propio en el cual debe hablar la ciencia, porque la matemática o la naturaleza, mejor dicho, está escrita en caracteres matemáticos. Bueno, todos esos son valores compartidos por una comunidad en un momento determinado. Por eso Kuhn habla del concepto de paradigma como un conjunto de generalizaciones simbólicas y de valores comunes en una época, ¿no? Hay algo común en lo cual los científicos se ponen de acuerdo, ¿sí? Bueno. Me fui. A ver, ahí volvemos. Entonces, Kuhn, a su vez, dentro del concepto de paradigma, divide, digamos, las etapas del conocimiento científico en etapas. En las siguientes etapas: etapa preparadigmática, etapa paradigmática y crisis, ¿no? Entonces él dice, bueno, la etapa preparadigmática es una etapa de la historia científica en la cual no hay un acuerdo general sobre el objeto de estudio y los científicos están relativamente aislados entre sí y proliferan distintas corrientes de investigación e interpretación, las cuales todas se encuentran en pugna, ¿no? Podríamos decir que en la transición del paradigma premoderno al paradigma moderno afloraron múltiples teorías sobre cómo debe desplegarse la ciencia. Hasta que se instala una de ellas, gana una en esa lucha de teorías, una se impone. Bueno, cuando logra imponerse una teoría científica entre muchas teorías es cuando surge el paradigma, ¿no? El paradigma, dice Kuhn, se caracteriza por una teoría que logra imponerse generando amplios consensos en la comunidad científica, y es lo que luego se va a llamar ciencia normal, ¿sí? Es decir, la ciencia normal dentro del paradigma moderno va a ser la ciencia que promueve el progreso, que plantea que se debe conocer científicamente haciendo experimentos de laboratorio, que se conoce científicamente mientras se use y formalicen matemáticamente los fenómenos naturales y sociales. Bueno, todas esas ideas forman parte del paradigma propio de la época moderna, ¿sí? Y luego él identifica una etapa de crisis que se da con el surgimiento de anomalías que ponen en cuestión el paradigma de la época. Ejemplo concreto, anomalías que se dan en la primera mitad del siglo XX que dan lugar al surgimiento posterior de un paradigma nuevo que cuestiona el anterior, que es el paradigma moderno, ¿sí? Y que puede desembocar en una revolución científica con un cambio de paradigma. Fíjense que Pardo, si le prestan atención a la transición entre el paradigma moderno y el posmoderno, él dice, no estamos estrictamente en un nuevo paradigma, en el marco del paradigma moderno, sino que en el marco del paradigma posmoderno, me rectifico, en el marco del paradigma posmoderno no estamos en un nuevo paradigma estrictamente hablando, dice Pardo, sino que estamos en un enfoque que está cuestionando los ideales de la modernidad. Pero todavía no pasamos a un nuevo paradigma, estamos en una época de transición. Entonces, en ese sentido, si ustedes releen la parte de Pardo que habla del paradigma posmoderno, podríamos en principio identificar ese paradigma posmoderno como un momento, más que como un paradigma, podríamos decir, como un momento de crisis.
que puede desembocar en una nueva revolución y en un cambio de paradigma real, ¿sí? Si bien Pardo llama paradigma posmoderno a esta época histórica científica que va de la segunda mitad del siglo XX en adelante, lo llama paradigma, podríamos pensar también en los propios términos en los que Pardo desarrolla el paradigma posmoderno, que en términos estrictos no se trata de un paradigma, sino que se trata de una época de crisis, donde se cuestionan los ideales de la modernidad, ¿sí? Pero que no se plantea positivamente un nuevo paradigma, sino lo que encontramos en la época posmoderna es un cuestionamiento al paradigma moderno, pero no un nuevo paradigma conformado plenamente, ¿sí? Bueno, para Kuhn, a su vez, las ciencias sociales siempre están, fíjense esto, la relación que establece, la conexión que establece entre ciencias naturales y ciencias sociales, él va a decir que las ciencias sociales están siempre en un periodo preparadigmático, ¿sí? En un periodo preparadigmático. ¿Qué significa un periodo preparadigmático? Bueno, que para Kuhn las ciencias sociales están en controversia constante, ¿no? Están en controversia constante, se plantea lo cuantitativo versus lo cualitativo, el individualismo versus el sistema, es como que nunca hay consenso en ciencias sociales. Por eso para Kuhn las ciencias sociales se diferencian de las ciencias naturales en que las ciencias sociales se encuentran en un periodo permanentemente preparadigmático, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No. Nada. A ver, ahí alguien hizo una pregunta por el chat o hizo un comentario. No, me dice Sheila que no. ¿Seguro se entiende lo que voy desarrollando o estoy hablando en chino mandarín? ¿Hablo en chino mandarín? No, se entiende. Bueno. Ok. Bueno, entonces, vamos al tercer autor que se encuadra dentro del debate intrapositivista, y decíamos ¿por qué intrapositivista? Porque hay un suelo común que básicamente consiste en sostener la experimentación como fuente de conocimiento, el uso de la matemática y la idea de un único método científico. Bueno, Lakatos es un autor también del siglo XX, y él lo que va a buscar es conciliar el falsacionismo de Popper con la perspectiva sociohistórica de Kuhn. O sea que, digamos que este autor intenta, reconciliar algunas discusiones que se dan entre el falsacionismo de Popper y la perspectiva histórica o sociohistórica que desarrolla Kuhn. Y él va a tomar un concepto, va a desarrollar un concepto que es el concepto de programas de investigación, y él va a decir que los programas de investigación tienen la siguiente característica. Por un lado hay un núcleo duro, y por otra parte vamos a encontrar dentro de los programas de investigación lo que se llama un cinturón protector. ¿Qué es el núcleo duro de una teoría? El núcleo duro es el conjunto de hipótesis fundamentales que una comunidad científica ha decidido no poner en cuestión. En el caso del paradigma moderno, ¿cuál sería el núcleo duro? Repite la pregunta que no la escuché bien. Sí. A ver, Lakatos dice, hay un núcleo duro, dentro de los programas de investigación yo identifico lo que es un núcleo duro y un cinturón protector. ¿Sí? El núcleo duro, dice Lakatos, es un conjunto de hipótesis fundamentales que la comunidad científica decide no poner en cuestión. ¿Sí? Lo que yo les pregunto es, ¿qué sería el núcleo duro dentro del paradigma moderno?
siendo el núcleo duro el conjunto de hipótesis que la comunidad científica decide no poner en cuestión. ¿Cuál es el núcleo duro del paradigma moderno o del paradigma posmoderno? ¿O de la antigüedad? Bien, pero ¿cuáles son aquellas características de la modernidad que no son puestas en cuestión durante la modernidad en cuanto a cómo hacer ciencia? No puede ser las leyes que ya fueron comprobadas, o por lo menos los que ya tienen esa certeza anterior. A ver, lo voy a poner en otros términos. ¿Qué plantea el paradigma moderno? Experimentos, Experimentos, ¿qué más? el cuestionar todo, El cuestionar todo, ¿qué más? Pero hay 3 características que yo vengo señalando así con mucha fuerza durante todas las clases. ¿Cuáles son las 3 características propias de la modernidad? Idea de progreso, muy bien, Bruno. La idea de progreso es una idea propia de la modernidad. ¿Qué más? Está escrita en caracteres matemáticos. Diego, muy bien, que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. O sea, son 3 cosas, así digo, 3 ideas, 3 grandes ideas. Uso de la matemática, experimento empírico y idea de progreso, podríamos decir, que son 3 ideas rectoras del paradigma moderno que nadie discute, que todos suponen como el suelo común. ¿Alguno escucha algo? No. No, Sí, pensé que era yo. no, tampoco. Recording stopped. Se había cortado la conexión. Sí, igual ya termina. ¿No? Sinceramente. Sí, faltan 10 minutos. No, 3 minutos. Bueno, sí, se termina en menos de 2, menos de 3. Voy a volver a entrar a ver qué onda. Amigo, qué materia más aburrida. Me estoy quedando dormido en la clase, boludo. Yo Yo estoy sinceramente viendo no le estoy TikTok. dando bola. Creo que ninguno le damos mucha bola acá. Aparte, cuando vimos que era libro abierto, ya fue. Total, los temas no son difíciles. ¿Qué es el libro abierto, la evaluación? Sí. Oh, Sí, recién. lo dijo la clase anterior. Qué lindo. Igual yo tengo que ponerme a leer porque no leí nada, me valen pomas. No, yo tampoco me voy a poner a ver todas las clases desde la primera porque hay cosas que las tengo colgadas que no entiendo. Tampoco sé si tengo tantas ganas de probar como vos, pero las diapositivas las voy a leer seguro. El problema es que es muy denso. Pasando una Se pone leída, muy denso. apuntes o algo así, ya está. Total, yo la materia del CBC que son así teóricas ni estudié. Los materiales los tenía al pedo. No es tan necesario. Sí, Y media dijo se tenía. tipo y media, claro.
Pero la impresión mía al principio éramos más, no sé, me da la impresión, ¿no? Sí. En otras clases éramos mucho más. Ahora somos 15. Sí. No, igual la mayoría no entraron porque se tenía que ir a 8:30 y les parecía el pedo. Aparte tienen un Ah. parcial. Claro, Sí, hoy igual. estaba el parcial de álgebra para algunos, me parece. Sí, yo también, yo voy a hacer hoy, pero tenés casi todo el día. Bueno, supongo que fue. No me toque de la casualidad. Ahora ella había desconectado el cable, ¿viste? Para no explicarnos más. Tuki.